Bueno, se celebró este 27 de noviembre 190 años de la entrega de la medalla milagrosa a Santa Catalina Labouré. ¿Ya? Si quieren propaganda y hacerla entre sus familiares, esto a mí no me paga nada por eso. Bueno, en realidad sí, gano 100. Así que si hago la propaganda, me pagan con la eternidad y toda la creación. También para ti, porque como soy príncipe, soy hijo de Dios, mi Señor es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, entonces todo es mío. Lo que aquí en la tierra no lo reconocen, por eso tengo problemas. Pero, en todo caso, se celebraron 190 años de la presentación de la medalla milagrosa Santa Catalina Labouré. Solo les voy a decir algo muy rápido. ¿Sí? Algo muy rápido. En la época en la que la Virgen María le entregó esta medalla, a los 2 años empezó una epidemia de cólera terrible. Pero recuerden, estamos hablando de 190 años atrás. En Francia murieron 18.000 personas. Miren la cantidad de la población que era. Es una magnitud bastante grande de personas. Y era muy curioso porque había una escuelita, por ejemplo, en el que... Sí, ya le vamos a buscar quién es. Dani, ¿puedes echarle una búsqueda a alguien ahí que está de visita? Sí, ya le vamos a buscar. Entonces, gracias. En esta escuelita, solo es el ejemplo, porque esto sucedió en todas partes de Francia y en todos fuera de Francia, pero específicamente en Francia. Una escuelita en la que había, me invento el número de estudiantes, ¿no? En el aula había 40 estudiantes, todas excepto una estudiante tenía la medalla milagrosa al cuello, ¿ya? Y la única persona que se infectó con el cólera fue esta niña que no tenía la medalla milagrosa. Entonces le dieron la medalla milagrosa y ya, se curó. Eso sirve para cualquier pandemia, epidemia. ¿Sí? Ojalá me hayan entendido. Esto es muy fácil, se va a la librería espiritual de cualquiera que hay, ¿no? En la Royal Faro, o la, se llama las que conozco de la espiritual o la de la prensa, y ahí creo que vale 50 centavitos, $1, se hace bendecir y se lo lleva al cuello, con mucha fe. Y luego se repite con frecuencia nuestra ejaculatoria. Ave María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Se repite todos los días. Una vez y así de sencillo. Bueno, entonces, tengan en cuenta. Pero bueno, ¿cuál es nuestro modelo? Le decía la superiora Santa Catalina Labouré. Jesucristo, la Virgen, a pesar de todos los santos. Y aquí quiero presentarles unos numerales de la vida de Cristo que podemos trasladarlos perfectamente para mirar cómo se comportaba el caballero de armadura oxidada y cómo se comportaba el protagonista, que al final resultó ser el malo, uno de los malos en la película, ¿no? No la han visto, pues no voy a exponer, no voy a decir nada, pero resultó ser el malo en definitiva porque vio sus propios intereses, ¿no? Miren, voy a leer dos numerales y les voy a preguntar algo de la película, los que hayan visto. Primero dice, el objeto, la intención y las circunstancias constituyen tres fuentes de la moralidad de los actos humanos, ¿ya? Es decir, ¿cómo se juzgan los actos morales? ¿Con la intención? ¿Cuál es mi intención? ¿Ya? ¿Lo hice de buena fe? Bueno, entonces. Pero si realmente quise causar daño. Luego, las circunstancias, ¿no? Me obligaron a hacer algo, ¿ya? Yo tengo un familiar que se casó porque el suegro estaba con una escopeta fuera de la iglesia. ¿Sí? Hace años. Ese matrimonio es nulo, o sea, no es válido, no existía matrimonio, a pesar de que vivieron juntos muchos años y tuvieron muchos hijos, pero no existió matrimonio ahí. Por lo menos ante Dios no existe. ¿Por qué? Porque la persona estaba obligada, pues si no le decía así a la persona que tenía al lado, ¿no? Pues simplemente el suegro le mataba. Está con una escopeta afuera esperando. ¿Eh? Y luego la otra dice el objeto, ¿no? El objeto del matrimonio en este caso.
Luego dice, el objeto elegido especifica moralmente el acto de la voluntad. Les acabé de explicar con un ejemplo cómo una persona no tenía intención de casarse, no tenía libertad para elegir, solo estaba el objeto, que era el matrimonio, y le tocó. Entonces, la persona obligada, ya, no le podemos juzgar en su acto, que dice, mire, es que usted se llevó mal luego con esa otra persona que se casó, y no le podemos juzgar en ese sentido, porque le obligaron a hacer algo que no quería. ¿Sí? Pero lastimosamente. Y finalmente, no se puede justificar una acción mala por el hecho de que la intención sea buena. ¿Sí? ¿Ya? ¿De acuerdo? Es decir, el aborto. Aparentemente una intención buena es cuál. No, es que pobre, apenas tiene esta edad y pobrecita iba a pasar algo. ¿Ya? Supuestamente es una intención buena para salvar a la otra persona que recién está empezando a crecer, tiene 15, 16, 17 años y que por algún motivo quedó embarazada. ¿No? Sabemos, obviamente, con motivo me refiero no desear. ¿Ya? Nada. No justifica nada. Santa Madre Iglesia no justifica el aborto por ningún motivo. O sea, es un asesinato. El niño no tiene la... No vamos a entrar ahora en el tema ese tema es para, para más adelante, ¿ya? Solo es un ejemplo, ¿ya? Lo único que sí les quiero decir es que ustedes pueden tener la opinión que quieran, pero la Santa Madre Iglesia no la acepta y se acaba, ¿ya? Podemos hablar y opinar de eso. Santa Madre Iglesia dice eso es un asesinato. ¿Se acabó? ¿Sí? Y les puedo dar ejemplos y tenerle a una persona que les hable de un testimonio. No sé si quiere venir, pero ella no creo que tenga problemas, ¿no? Bueno, entonces, esto tienen que leerlo y hacer unas preguntas el jueves, ¿ya? Leer y si no entienden alguna cosa. Yo no me puedo tener en esto porque lo que les quiero presentar es algo que tiene que ver con el discernimiento. Pero les puse un ejemplo, ¿no? Aquí quiero si alguno de ustedes ya ha visto la película, quiero que me diga un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de estos en el que dice esta frase. Una persona en la película que tuvo una intención buena, pero que sin embargo su acción fue mala. Una escena de la película que se acuerden si ya la vieron. En la virtualidad o acá. Karim. Ya, una escena de la película, profe, fue cuando, sí puedo contar quién fue el protagonista, profe. Solo habla de manera general, ¿ya? Karim. Profe, voy a mantener un ratito apagada mi cámara porque Sí, sí, tengo mal sí. internet. Sí, sí, sí. Sí, ya nos dimos cuenta. Habla de manera general, ¿ya? Sin dar nombres para no acusar a nadie, Perdón. no espoliarles. Ya, ya. Dale, dale. Si no, escribe por el chat y ya te leo, ¿ya? Ahí me escuché. Sí, te escuchamos. Perdón, voy a apagar un poco. Ah, una escena fue cuando el protagonista em, quiso vengarse por la muerte de su mejor amiga y lo que hizo fue que ayudó a matar a los humanoides. Ya, ya, sí. A veces los sentimientos de culpa nos hacen tomar decisiones que no tienen sentido, ¿eh? Eso hay que tener mucho cuidado. Por eso es que vamos a tratar esto de la resolución. ¿Alguien más? ¿Alguien, solo una persona más que Polvito quiera vete decir para algo? la paja. A ver, Duro 2 horas haciéndolo bien rico. De las chicas soy su favorito. Wow, todas dicen que me. bueno, así nos amenizan un poco. A ver, Ana Belén. Ya una acción puede ser que el padre de la protagonista la sobreprotegía mucho, por lo que la protagonista empezaba a escaparse. Ya. Me parece un ejemplo no perfecto. ¿Sí? El anterior también hace mención igual
Muy bien, claro. El padre quiere protegerle, pero la sobreprotege y más bien consigue una cosa completamente distinta. Rebeldía, en vez de conseguir acercamiento, acogida, que le escuche, consigue rebeldía, porque la protagonista le dice que nunca le ha escuchado, que no le sabe escuchar, que no suele escucharle, ¿no? Ese es un problema. Bueno, en la virtualidad sí nos pueden ayudar también a identificar la persona que está inmiscuida ahí sin tenerlo que estar. Escriba por el chat interno, por favor, a Dani. Muchas gracias. Bueno, a ver, alguien más, ¿ya? Valentina. Sí, también, por ejemplo, el novio de la protagonista, cuando se enteró, pues, de que ella estaba con otra persona y pues trató como de vengarse, pero a pesar de que él creía que era necesario porque se sintió engañado, estaba mal. Muy bien, ¿sí? Se sentía engañado. Cuando una persona se siente engañada o traicionada, a veces tiene reacciones muy impulsivas, muy animales, ¿no? Muy animales. Reacciona y sale el monstruo que tiene dentro la persona, ¿no? ¿Sí? No sabemos qué tipo de monstruo sale, pero sale terrible, ¿no? Un alien, o sea. Entonces, de eso hay que tener mucho cuidado. Gracias. Gracias, Valentín. Vamos a un detallito más, que lo trataremos posteriormente. Esta es una diapositiva de generalidad. Profe, buenos días. Disculpe que le moleste. Soy mamá de Renata. ¿Sabe que estamos viendo que hay una persona que está ingresando con el nombre de mi pequeña? Entonces, ella ya me comunicó. Yo le digo que le comunique también a usted. Incluso ahorita acaban de mandar un mensaje que dice: Quinteros, a todos pasen bonito, pero no es mi nena. Entonces, no sé cómo podemos revisar este tema. Sí, No es mi ahorita nena sí. la que está mandando. Sí, sí, gracias, muy amable. Sí, estamos justo tratando de identificar la persona y como ya identificamos ahorita a Renata, ya vamos a buscar en este momento quién está ahí, ¿sí? Ya les pedimos a los muchachos también que nos echen esa manita. Muy amable, gracias, profesor. Sí, sí, no hay problema. Y tú tranquila, Renata, no te preocupes. ¿Ya? Bueno, siempre hay alguien que por época de fiestas de Egipto quiere entrar. Y lo logra. Bueno, atienda rápidamente porque quiero presentarles, no quiero morarme mucho en eso. Bien, mire. Hay otras cosas, como el ejemplo que les puse del familiar que fue obligado por el suegro con la escopeta afuera que se casara. A veces es un dilema moral, ¿no? ¿Sí? Dice él, si acepto casarme, que es lo que no quiero, voy a tener una vida infeliz. Pero si no me caso, no voy a tener vida. O sea, me matan. ¿Qué hago en esas circunstancias? ¿No? Fíjense ustedes la imagen que tienen ahí, la imagen que tienen de esto que es un caso de un video que no vamos a presentar ahora, ¿no? Y en el caso en el que está ahí una persona en rieles, digamos que es el hijo de quien está teniendo la palanca ahí. Y en el otro caso, hay 5 que son sus sobrinos. 5 sobrinos en esas rieles y un hijo en la otra. Y no solo eso, sino que también está pendiendo la vida de todos los que están dentro del tren, ¿no? ¿Qué decisión tomar? ¿No? Es compleja. ¿Ya? Pero, listo. Escríbele por favor a tu compañero que está participando. Levante la manita. Sí, 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 sí. Todo aquí vale. Aquí vale todo. Excepto darse de puños entre compañeros. Pero de ahí sí. Miren, por eso, fíjense, ahí habían separado. ¿Ya? Miren, ¿ya? Estos dilemas son bastante complejos, ¿no? Es más fácil cuando nosotros vemos desde fuera. Pero imagínense qué pasaría si usted es el que está con esa palanquita y usted ya es papá y es su hijo o su hija la que está ahí. Probablemente se puede tomar la decisión, pero qué doloroso, ¿no? Es un dilema muy complejo. Es fácil teorizar y hablar, pero en la hora de la práctica, ahí sí la cosa se hace seria, ¿no?
Estas cositas vamos a ir presentándolas. Y no sé si alguien puede imaginarse un dilema moral en el caballero de la armadura oxidada, ¿no? Si tal vez hay algo que aparezca o en la película. Piénsele un poquito si hay algo y le puede echar un poquito de cabeza y nos cuente si hay alguna cosa. A ver, Aaron. Profe, tal vez lo de seguir con su vida de como de rico, siendo supuestamente un caballero que se creía que de amor y paz y o la vida verdadera con la que iba a disfrutar con su familia y no le iba a importar tanto la riqueza. Ya, ya. Voy a ir anotando, no voy a decir nada ahora. David. Sí, profe, no se compara con esa situación que usted nos presenta, pero puede ser una que pasaba al inicio cuando la esposa le decía al caballero que se quitara su armadura o si no ella se iba a ir con su hijo y no les iba a volver a ver. No se compara el nivel con la que usted nos muestra, pero puede ser también un ejemplo. Gracias. Karim. Podría ser, profe, no estoy segura, pero fue tal vez cuando el caballero fue al Castillo del Silencio y él cogió y ni se conocía a sí mismo y no tenía su voz interior. ¿Por qué? Porque estaba dentro de una armadura que le hacía una ambición. Entonces, él tenía un conflicto consigo mismo pensando que si él se colocaba la armadura, iba a ser generoso, respetuoso y algo más. Stephanie, por favor. Profe, podría ser también cuando derrotó al dragón. Eso podría ser un problema moral que enfrentó porque se dio cuenta el miedo que tenía y que también él iba a retroceder porque no quería enfrentarse a sus propios problemas, algo que simbolizaba el dragón. Dale, dale. Escuchamos a alguien aquí más y luego les digo algo que me recordaste, Stephanie. Ya, sí. Voy a contarles algo, creo que sintetiza esto que han dicho. El profesor hace unas actividades voluntarias en su vida privada, ¿no? Son espirituales y un tantito fuertes. Pero una vez en esto, ¿no? No son unos seminarios espirituales. Una vez una persona que esto dura, son 3 niveles y el primero dura de viernes a domingo. Esta persona del primer nivel, el domingo, comparte lo siguiente. ¿Qué les parece lo que van a escuchar? Comparte lo siguiente. El domingo dice, he encontrado la felicidad, he encontrado a Dios en mi vida, me doy cuenta de todas las cosas que debo hacer para mantenerme así con todo esto que siento dentro de mí. He encontrado la felicidad y lo he manifestado. Terminó esa frase y añadió, pero para seguir así siendo feliz como lo he sentido y les agradezco mucho por permitirme ayudar y ayudarme con todo esto, para seguir sintiendo esa felicidad y ser feliz, tengo que cambiar ciertas cosas a las que estoy acostumbrado casi de toda mi vida. ¿Saben? No voy a cambiar. Yo sé que voy a renunciar a la felicidad y voy a seguir siendo infeliz y triste y angustiado. Pero no voy a cambiar. No pienso renunciar a esas cosas que sé que me hacen daño. ¿Escuchamos eso? Eso fue lo que yo escuché hace unos años atrás, 4 años probablemente. No le dijimos nada, ¿qué íbamos a decir? Nos quedamos estupefactos. Terrible dilema. Sé lo que es la felicidad y la he vivido y la he probado en estos días. Pero no quiero cambiar, quiero seguir siendo infeliz y triste. Porque no voy a dejar todo lo que tenía. Imagínense esta situación. Tremendo. Nunca, no,
en todo el tiempo que he estado en este sector trabajando desde diciembre del 2006, nunca había escuchado, hasta antes de la pandemia que hacemos esto, nunca había escuchado a nadie expresarse de esa forma. Encontré la felicidad, pero no la quiero porque no quiero cambiar de vida. Wow. Ya se imaginan, los ojos creo que se nos hicieron más grandes de los que yo tengo, porque ya, ¿no? Es decir, claro, o sea, la felicidad, o cualquier cosa que una persona hace, es una toma de decisiones, y eso implica renunciar a otras cosas, ¿no? Un ejemplo muy simple y algo tonto, ¿no? Si yo estoy en el cine y me dicen, ¿se compra nachos o se compra papas? Y dice, chusa, solo tengo para una de las dos. Me gustan las dos, pero me compro una de las dos y estoy renunciando a la otra. O sea, no tengo opciones. Siempre una decisión y una elección implica una renuncia, ¿no? Siempre voy a renunciar a algo, ¿ya? ¿Ve? Bueno, ahí les hemos puesto la imagen del dilema moral mayor que conocemos en la historia de la humanidad desde la Biblia, ¿no? No lo vamos a tocar por ahora, vamos a ver eso más adelante. Y finalmente esta otra partecita, que les quiero hacer otra pregunta, es una presentación general. Ay, se me fue. Se fue. Ya, espere. Ya, a subirle un poquito. Miren. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado esa imagen del espejo? ¿No? Somos unos gatitos, pero nos creemos unos leones. Está bien creerse y tener fuerza, esa fortaleza interior, pero otra cosa distinta es engañarse, ¿sí? Autoengañarse. Miren esa frase tan fuerte. ¿Esto le pasaba o no le pasaba al caballero de la universidad? Esa frase que está ahí escrita, ¿no? El autoengaño es primero un cálido refugio y luego una fría cárcel, ¿no? ¿Se acuerdan cómo fue que se empezó a liberar el caballero de la armadura oxidada? Muy bien, perfecto. Por acá me dijeron, Karim, solo una persona nada más de mi actualidad, es una pregunta concreta. Anótale, por favor, participación. Profe, Karim. él se empezó, la armadura se empezó a caer cuando él empezó a reflexionar que él ni siquiera se conocía y no tenía tiempo para nada. Y primero debía él amarse para amar a los demás, y eso era lo que él no hacía, sino que él buscaba como Sí, que tengo otra participación más. amor en algo diferente, en otras personas, y no se daba cuenta de lo que tenía. Y gracias, Karim. Y algo específico, aquí lo dijeron bajito, por eso estoy preguntando, pero fue algo específico, Josué. Profe, el mago le había dicho que primero hay que empezar a amarnos a uno mismo para amar a los demás como nosotros nos amamos, de la misma magnitud. Ya. Pero algo muy en concreto, les voy a decir lo que nos dijo. ¿Cómo te llamas? Ya. ¿Qué nombre? Nadia. Ya. Ponle ahí, por favor, al lado de la participación, ponle clave. Al lado de la participación, ya ponle clave. ¿Ya? El caballero Maduro Ciudad se empezó a liberar. Sí reconoció esas cosas que tenía que amar a los demás. Berlín le decía y todos los que estaban alrededor. Pero específicamente cuando empezó a llorar, ¿no? Es decir, cuando realmente sintió lo que había en su cabeza y lo que le estaba pasando y lo que le decían y empezó a aceptar, ¿no? Sí. Profe, ¿puedo Claro, sí, agregar algo a lo que dijo usted? síguele. Que eso que dijo que las lágrimas la desaparecieron, sí, porque decía que porque las lágrimas fueron tan sentidas y reales, la armadura se empezó a derretir. Ya. Ya. Ok. Fijémonos entonces en este aspecto. El autoengaño es primero un cálido refugio y luego una fría cárcel, ¿no? En principio el caballero quería
rescatar damiselas, que fíjese incluso al inicio dice que no querían ni ser rescatadas, pero él iba. Tenía una buena intención, pero su acción no era buena, era mala. Porque decía, no, ¿por qué está haciendo eso? Yo no quiero que sea rescatada, que estoy bien. ¿No? ¿Sí? Entonces, hacía cosas que no se le permitían. En el mundo espiritual, católico, cristiano, San Alfonso María, San Alfonso María Ligorio dice que las acciones buenas que están fuera de la voluntad de Dios, si uno las hace, no solo que no reciben premio, sino que merecen castigo. ¿Ve? ¿Sí? Eso dice, obviamente estamos hablando en ese orden y hay que profundizar porque es una frase muy fuerte. Pero bueno, vayamos terminando con esta partecita y les presento un pequeño detalle de lo que seguiremos trabajando. Miren, algo ya trabajamos sobre la verdad. ¿Se acuerdan? La verdad nos hará libres. Quiero solo leerles este pedacito. El cristiano no debe avergonzarse del testimonio del Señor en obras y palabras. Y el martirio es el supremo testimonio de la verdadera fe. Para el caballero de Maduro Ciudad, probablemente su martirio fue enfrentarse al dragón, ¿no? De la osadía y enfrentarse él mismo, en definitiva, ¿no? Eso era lo que él encontró. ¿Sí? Y atiendan una cosa. ¿Se acuerdan cuando él estaba en el castillo del silencio? ¿Se acuerdan con quién se encontró? Se encontró con el No. rey, profe. Con el Yo más rey. verdadero. Con el Con rey. el rey. Ok, con el rey. Muy bien. Para los que siguen levantados la mano. ¿Qué le dijo el rey? ¿No? Cuando se sorprendió el caballero de Maduro Ciudad, dice, pero usted qué hacía aquí, si usted es el rey, usted es el sabio, usted es el chévere, ¿qué hace aquí? ¿Qué le dijo el rey al caballero de la armadura, de la caballera de la armadura oxidada, ¿no? De por qué motivo estaba ahí y por qué regresaba él a cada rato? Porque necesitaba encontrarse y oír el silencio. Perdóname, no te puse atención, discúlpame. Profe, porque tenía que encontrarse y oír el silencio. Ya, pero había algo más específico. ¿Por qué el rey regresaba a cada momento allá? Porque cada vez había una salida única, profe, porque no siempre eran las mismas, como le dijo el rey al caballero, que ellos dos no podían estar juntos porque cada uno encuentra su salida, solo. Ya, ok. José Ignacio. ¿Puedes decir algo? ¿No? Ok. Bueno. Valentina, ¿quieres decir algo? Sí, profe, que también le había dicho que, por ejemplo, que la mayoría de personas tienen una armadura puesta y que el castillo también lo ayudaba a reflexionar y a aprender nuevas cosas. Ya, ok. ¿Quién más? Santiago. Sí, profe, una cosa también es que le dijo que en el momento que está con otras personas en ese castillo, siempre al estar con otras personas muestra la mejor parte de él, pero ya cuando está solo ya muestras cómo realmente es. Ok, ok. Listo. Muy bien. Vamos terminando esta parte entonces. Miren, el 2509. Una falta cometida contra la verdad exige reparación. ¿Le pasó o no le pasó eso al caballero en armadura oxidada? ¿Cuánto tuvo que reparar? ¿Se acuerdan lo que le dijo la mamá a Cristóbal en una frase que decía, no lo puedes tener todo? Ya no se acordaban ni cómo era el papá, ¿no? Dice, ahí tienes una foto de tu padre, mírale para que te acuerdes, ¿no? Teniéndolo ahí presente, no se acordaba. Bien, estas cositas tienen que ir comentadas en el sentido como ha sido el ejemplo dentro del juego, ¿cierto? Tienen que ir apareciendo de a poquito haciendo una referencia específica. Ya. Entonces, por ahora
el 2505, son los numerales del catecismo de la Iglesia. ¿Ya? Bueno, por ahora vamos a tener presente esto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vamos a tratar el próximo jueves sobre esta cuestión puntual de la desolación. ¿Sí? Entonces, de todos modos, vamos a seguir avanzando un poquito más. Los que por algún motivo van a salir en este momento, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, por favor, yo voy a enviar un detallito por el Classroom de explicación de lo que hay que ver y el jueves pueden hacer las preguntas que sean necesarias. Nosotros vamos a seguir avanzando un poquito más. Pero atiende, recuerde que en esta semana lo del cuento, yo voy a revisar ya que estén colocados los nombres de los participantes, perdón, los nombres de los integrantes del cuento, ¿sí? Es lo primero que voy a poner, como solo poner hasta páginas, no tiene que estar escrito. Si alguno ya empezó a escribir, escríbalo para hacerle sugerencias. Pero lo que sí voy a ver es en la carátula, una hoja después de la carátula, voy a ver los nombres de los integrantes con el paralelo respectivo. No se olvide eso, los que son coordinadores los que se dieron el nombre, ¿no? De coordinador, ¿de acuerdo? En este momento nos detenemos unos instantes, ¿ya? Y luego seguimos. Unos instantes, un ratito. Grabación. Ya, bueno. Entonces, en estos ámbitos del discernimiento, ¿ya? Yo ya les pasé una cita que vamos a tratarla posteriormente. Hay muchas cosas que pensar. ¿Alguien me puede ayudar con la palabrita? Espérense un rato. ¿A quién vienen a llevarse? Buenos días. Sigan. ¿A quién necesitan llevarse? Nómbreles. A eso. Vaya. Dejen nomás las cosas aquí. Bien. Listo. Ok. Bueno. Entonces, les decía, vamos a empezar con esta partecita. Pregunto, ¿quién nos puede ayudar? Voy a pedir de favor que no googlee, sino que lo diga, sí, así de boca, lo que sea. ¿De acuerdo? Aquí no vamos por las respuestas precisas exactas, porque si usted googlea con la pregunta que le voy a hacer, me voy a dar cuenta que googleó. ¿Ya? Sino más bien lo que usted sabe. Esa es la idea, para ir puliéndolo. Después puede googlear. ¿Qué significa la palabra discernimiento? Elegir entre el bien y el mal, dicen por acá. A ver, anótele, no se olvide la participación. Agustín. Sí, profe, discernir sería como elegir bien tus acciones o discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Ya? Ok. Josué. El discernimiento es tomar tus propias decisiones, siendo conscientes de que si son buenas o malas. Ya, gracias. Vayan bajando la manito los que participan, por favor. Aaron. Profe, yo creo que discernir es saber lo que haces y elegir el camino que tú creas que es el mejor. Ok. Valeria, por favor. Ya, yo pienso que discernir es escoger entre dos o más opciones la mejor. Muchas gracias. Víctor Alejandro Vinuesa. Dale. Es coger un camino a través de como que de una reflexión
para saber qué puede aportarte ese camino para realizar un bien hacia la sociedad. Y El hacia ti, paralelo D. del paralelo de. Y así, perdona, te corté. Gracias. José Ignacio. Sí, profe, discernir es, o sea, saber diferenciar cuáles son las acciones que hacemos, o sea, de así, de bien o mal, aprendiendo a reconocer lo que hacemos, bien o mal, aprendiendo a reconocer. Perdona, José Ignacio, ¿puedes escribir por el chat eso, por favor, que se oye bastante distorsionado? Muchas gracias. Escríbele ahí para todos, porque como es público no hay problema, ¿ya? Por favor, escríbele, gracias. Sara. ¿Me escucha, profe? Sí. Poder reflexionar acerca de nuestros pensamientos y saber la diferencia entre lo que está bien o mal y de esta forma elegir lo correcto. Ya, gracias. Bajen la manito los que ya participaron. José Ignacio, baja la manita también. Ya nos escribes por el chat y ya la leemos. Josué, dale. Bueno, entonces el discernimiento es más o menos, como todos han dicho, escoger entre una cosa y otra. No necesariamente puede ser una buena y otra mala, también se puede presentar situaciones en las que ambas son malas, entonces ahí se tendría que escoger la que, como que ver las consecuencias de cada una de lo que puede pasar cuando tomas una decisión y así tratar de ver cuál es la que beneficia a los demás y eso. Ok. Voy a ver cuántos están levantados de mano. Ya. Baje la manito. Bien. A ver. Para los que van a seguir participando, quiero que me coloquen un ejemplo en concreto de discernimiento. A ver, voy a leer el de Cocinazo. Dice, permítame un ratito. Saber diferenciar las acciones que nosotros realizamos en situaciones malas o buenas, viendo la más conveniente y beneficiosa según la ocasión. ¿Ok? Ahí usaste una palabra. Ya, no la voy a decir nada todavía. Solo voy a escuchar. Me van a dar un ejemplo, ¿ya? Pierre. Espérame, terminamos y luego. Después de Pierre sigue aquí alguien en la presencialidad, ¿ya? Entonces, que es un montón. A ver, Pierre, por favor. Listo, profe. Un ejemplo claro, creo que me enseñaron desde muy pequeño, es entre hacer trampa en un examen. Tengo dos opciones. Hacer trampa en un examen y sacarme 10, aunque sea deshonesto, o sacarme 0 sin hacer trampa y saber que hice lo correcto. Ok, ok. Ya. Aquí en la presencialidad, por favor. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Ya, perfecto. Escríbale, por favor. Si no se olvida, aquí también ayúdame con eso. Muy bien. Gracias. Déjeme leer aquí. Es de Gabriel Zurita. Le leo y luego les doy el paso a los demás. ¿Ya? Solo voy a darle paso a ver, Gabriel es, ya, dice, cuando tienes que hacer, no, perdón, no me escriban, traten de, ya, elegir entre ir a una feria de alguna cosa que te gusta o ayudar a alguien que te necesita, como por ejemplo un familiar, aún sabiendo que te vas a perder la fe. Ok, voy a leer a alguien más aquí. Los que están levantaditos la mano, espérense, ¿ya? Déjenla ahí y les voy a hacer una pregunta que tiene que ver con lo mismo, ¿sí? Pero no bajen la mano. Matías Rojas, cuando tienes que hacer un comodín por una mala nota, escoges entre hacer para recuperar la nota o seguir jugando a videojuegos. Bueno, eso también veremos que resulta de los procesos de aprendizaje que vamos teniendo todos, ¿ya? Bueno. Atienda, por favor. No bajen la mano porque creo que van a poder responder esto. ¿Ya? Espera. Atienda. Te voy a compartir lo que estábamos viendo, pero no quería verles todos los que están ahí. Atienda. Mire bien. Voy a bajar un poquito. No vamos a leer todo lo que está aquí. Son 40 y pico páginas. Eso no lo vamos a hacer. ¿No? ¿Ya? Miren lo que aparece en estos dibujitos.
¿no? No hay una definición clara. ¿Qué llamamos discernimiento espiritual? Por un lado, fíjense cómo han respondido ustedes. Está el angelito y el diablito, ¿cierto? El diablo y el angelito. Es decir, una acción buena o una acción mala. Y por el otro lado, está alguien que está frente a una puerta y dice A o B. No sabemos si lo que elija A es bueno o es malo, o B sea bueno o malo. No se ve ahí, ¿cierto? No se puede distinguir. Solo es una elección. ¿Ya? ¿Sí? Me preparo un huevo frito o una tortilla. ¿No? Igual, es de huevo. Pero, bueno. Pero yo no sé realmente. Pero eso es un ejemplo ridículo. Pero miren, hay un detallito ahí. Vamos a bajar otro. Vamos a irnos a esta cosa de aquí, ¿no? Miren, otro detallito antes de la pregunta, me falta uno más para hacerles la pregunta que se va a poder responder en la virtualidad. Una cosa es lo que pienso, otra es lo que digo, ¿no? Y otra es cuando actúo. Nos pasa a los profesores en lo académico, ¿no? Nos reunimos con los papás y dicen, sí, profe, yo me comprometo con mi hijo para que cumpla con lo que tiene que hacer, ¿no? Y luego lo pensó y lo dijo. Pero lastimosamente, una cosa es pensar, otra cosa es decir, y terminar en la obra, en el actuar, nos quedamos esperando, ¿no? La vida eterna. ¿Sí? Nos ha pasado. Nos pasó en este aporte, ¿eh? Y nos ha pasado con varios. Profe, yo me comprometo a que hoy voy a ser Superman toda la vida académicamente. Okay. No, hágalo cada día. ¿Ve? Y la última cosita para hacerles la pregunta. Y hasta dónde avanzaremos. Muy bien. Y de esto se trata la segunda parte de... ¿Ya? Todavía no vamos a hacerlo, pero de esto se trata. Todavía no hemos terminado, jueves termina. Mire, atienda bien. Le voy a pedir que dentro de esto, teniendo presente los que están en la virtualidad y levantar la mano, teniendo presente esta palabrita de discernimiento, ¿sí? La palabrita discernimiento, miremos este cuadrito que está aquí. Le van a permitir leer. Observe el cuadrito que está ahí presentado. ¿Se acuerdan? La semana pasada, y ustedes tienen que entregar para el 12 de diciembre, este comodín sobre las emociones. ¿Sí? ¿Ya? Ahí en el centro dice, fíjese, dimensiones del comportamiento humano. Vimos antes un poquito respecto del juicio moral, los dilemas morales. A veces estamos obligados a tomar decisiones porque o nos cuesta la vida, elegimos entre vivir infelices o que nos maten, ¿no? Las dos son malas, imagínense, terrible. Pero la emoción son sentimientos que se experimentan, ¿no? Todos experimentamos sentimientos, emociones, alegría, tristeza, asombro, sorpresa, cosas de esas. Ustedes, ¿no? Pero hay dos aspectos que hay que agregar, dimensiones en realidad, que hay que agregar al comportamiento. Porque usted no crece solo emocionalmente, ¿cierto? Con emociones, todo el tiempo alegre. Pero ¿eso qué le dice? Miren, y les voy a pedir otra vez que piensen en eso, en el discernimiento, y me digan algo en concreto, del caballero de la armadura oxidada o de la película, ¿no? Miren, ¿qué es el pensamiento? Forma de interpretar lo que te rodea. Si alguien quiere darme un ejemplo de la película o del caballero de la armadura oxidada, ¿cómo interpretaba lo que le rodeaba y cómo terminó interpretando? Si quiere. O, ¿cuáles eran las creencias y las ideas que tenían? Bien sea en la película o bien sea en el caballero de la armadura oxidada, algunos de los protagonistas. Y la otra, ¿cuáles eran las expectativas, ¿no? De los personajes, la expectativa de la mamá de Cristóbal, ¿no? O la expectativa del hijo, la expectativa de Merlín, de Rebeca, no sé. O igual en la película.
Y lo otro, en función de lo que yo pienso, puedo tener emociones, ¿cierto? Suceden emociones cuando yo actúo. ¿Y cuál es la conducta? Es la parte observable del comportamiento, ¿cierto? ¿Sí? Yo digo, profe, voy a cumplir con todas las tareas. Llega la profe y nada, ¿no? Usted pensó eso, se emocionó mucho, se sintió, pero no, que ni a Einstein le llegaban los tobillos, y resulta que la conducta, ahora sí voy a hacer todo, ahora sí todo le presento. Pero en realidad, ¿en qué termina el aporte? En que hizo intentos, pero nada más, o ni siquiera. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿no? Esa que hago referencia. Bien sea del Caballero de Armadura Oxidada, o bien sea de la película, ¿no? Presénteme usted un ciclo de estas como ejemplo. Este va a valer como casi 2 participaciones, si es que le pongo, ¿ya? Porque es una pregunta un poquito de nivel más elevado. Muéstreme en un ejemplo, ¿no? Estas dimensiones del comportamiento humano. Usted me dice si es desde la forma de interpretar lo que le rodeaba, o desde las creencias, o desde las expectativas, qué emociones se pueden ver ahí, y al final, cuál es la conducta que tiene, qué es lo que se observa, ¿no? ¿Qué es lo que se observa? ¿Sí? Piénsele unos 30 segunditos, y no voy a quitar de aquí la pantalla para que las situaciones, pues de cualquiera, del caballero, de la velocidad o de la película. Listo. Vamos a dar paso. Empecemos. Nicolás, vamos a hacer aquí uno de la virtualidad, uno de la presencialidad, ¿ya? Nicolás. Sí, profe. La pregunta. Puedes pensar, o si no pasamos y luego lo que... ¿ya? Profe, no lo escucho muy bien, se le escucha medio bajo. ¿Se escucha bajito? Ahí me escuchas mejor. Sí, sí, profe, ahí se le Ya. escucha mejor. Ya, a ver. Un ejemplo que vaya con estas 3 dimensiones que están ahí. ¿Ya? Puedes escoger o pueden escoger del pensamiento una de esas 3 aspectos que están ahí, ¿no? Yo voy a hacer el ejemplo del caballero de la armadura oxidada, digamos, por su forma de interpretar lo que les rodeaba. No voy a decir nada para que no quitarles a ustedes. O desde las creencias, o desde las expectativas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo veo expectativas, pienso más en la película. Pero en fin, también del caballero. Entonces, tú eliges uno de estos, me dices un ejemplo de cómo interpretaba la realidad el caballero, era esto. ¿Y cuáles eran las emociones que él expresaba? ¿O cuál era la emoción? Y finalmente, ¿cuál es la acción que él realizaba y cómo podría ser juzgado? ¿No? Profe, Piensen- no le escucho muy bien. ¿No me escuchas? No, profe, no le escucho casi nada. No sé si me puede dejar salir y volver a entrar un ratito. Ahorita voy a reiniciar el internet, no sé qué pasa. No hay problema, no hay problema. Reingreso. Ya, De los que están ya, en la profe. virtualidad, ¿qué escucharon? ¿Cierto? El resto. Bueno, a ver. José Ignacio. Escoge cualquiera ahí, veamos un ejemplo. Ya, profesor, ya entendí que de la emoción, al momento de la película, todos sintieron una emoción, un sentimiento de miedo o también nostalgia al momento de ver al meteorito caer a la ciudad y también algo, un ser nuevo como eran los alienígenas. Eso pude ver yo como sentimiento que expresaron los ciudadanos. Ignacio, escríbeme por el chat, por favor, que no te entendí lo que dijiste muy bien, por favor, ¿sí? Ok, pues. Escribe por el chat. Y baja la manito y escribes por el chat. Valentina. Ya, profe, con respecto al cuento, podría ser en creencias o ideas que el caballero creía necesario demostrar que era bueno, amoroso y generoso. Y pues él se sentía, por ejemplo, por decirlo así, bastante útil al momento de salvar a damiselas en peligro o combatir dragones.
y también, pero después al pasar del tiempo, cuando ya no se pudo quitar su armadura, se sintió mal y triste por el hecho de que su esposa le dijo que lo iba a dejar y su conducta por parte de eso al principio fue debatir entre si quitarse o no la armadura y buscar la ayuda necesaria para poder volver a ser el mismo. Ok, listo, muy bien, muy bien. Gracias, Valentina. ¿Alguien acá en la presencialidad, por favor? Ya. Aquí hay algo del ejemplo que no les voy a decir cuál era, que no se alcanza a escuchar y ahí pueden decir ustedes, pero fíjense que a veces el modo de pensar y las emociones que nos causa ese modo de pensar, a veces no nos lleva a tener una acción mala, digamos, sino más bien lo que nos lleva es a reflexionar y a tener un cambio de conducta, ¿no? Todo que presente nos decían aquí. No digo cuál era el ejemplo en concreto para que ustedes tengan más espacio para eso. Bien, Karin. Bueno, con respecto a la película, profe, una cosa que podría ser es que la chica, ella como que quería matar a los extraterrestres, pero cuando ella se fue al cuarto de la mejor amiga, accidentalmente como que ella se asustó y se cayó. Entonces, al momento de que ella se cae, el extraterrestre le coge, o mejor dicho, el humanoide, y como que le salva la vida. Y, pero, o sea, la chica no quería hacerle nada malo, pero le dispara. Entonces, el amigo, algo así, el amigo le dice, ¿por qué le salvaste? Y como que ella volvió a tomar la acción que el humanoide utilizó de volver a salvarle con una, o sea, hizo una conducta buena que le donó sangre. Algo así, profe. Ok, sí. ¿No? Fíjense, era alguien a quien consideraba un enemigo que resulta que le ayudó, ¿no? Y eso produce como una especie de shock en el cerebro al momento de pensar, ¿no? Alguien que creía yo, ¿sí? Sin tener el conocimiento, a mí me parecía que podía ser tal cosa. Entonces, sí, a veces son esas ideas, esas películas que nos hacemos en la cabeza de que creemos que la persona nos va a hacer esto, nos va a decir esto y resulta que no. ¿Se acuerdan de esta película de Mi Pobre Angelito? Cuando, bueno, dos veces se ha quedado solo, ¿no? Pero hay una de esas en las que hay un señor viejito que vive al lado y que él lo ve y apenas lo ve pues, y cree que lo va a matar y todo eso y resulta que él es el que lo salva, ¿no? A veces nos hacemos esas películas porque nos dejamos guiar por las apariencias, por los prejuicios que nosotros tenemos en la cabeza. Nosotros creemos que las personas que son así, o que si es extraterrestre nos viene a invadir y nos va a acabar, o qué sé yo. Es decir, si es ajeno a mi realidad, me va a hacer daño. Y es porque a veces no conocemos realmente de qué se trata, ¿no? Me puede estar hablando en otro idioma y decirme, bienvenido, muchas gracias, y yo en el tono que me está hablando, creo que me está insultando y le meto un golpe. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Quién quería aquí la presencialidad? Ya, ok. Muchas gracias. Víctor. Listo, profe, yo voy a dar un ejemplo del caballero, no sé si está correcto, no sé si está bien, pero a ver, comencemos. El pensamiento del caballero al darse cuenta que se le cae, que se le cae la armadura cada vez que reflexiona a través de los castillos. La emoción que presenta al darse cuenta de que se le cae la armadura es emoción y alegría, porque está quitándose la armadura y va
finalmente poder regresar a ver a su esposa y a su hijo. Y la conducta, seguir por los caminos de la vida a través de los castillos para así poderse quitar la armadura y mostrarse tal y como es. Ok, muchas gracias. Voy a leer los comentarios de compañeros que se les pidió que escribieran por el chat, ¿ya? José Ignacio Cadena. Yo pude ver en el sentimiento de la emoción en la película, puesto que los ciudadanos, un ratito, puesto que los ciudadanos quedaron con miedo y hasta cierto punto con sorpresa por conocer un ser nuevo en los alienígenas, ¿ya? Sí, sí. También es del spam. José Ceballos. Las emociones que provoca la película son un poco de miedo porque hubo situaciones en las que ocurren cosas fuera de lo normal, como matar a humanoides, o también produce una inquietud de qué pasará con esos seres extraños, si nos harán algo malo o nos tomarán como sus amigos. Ok. Aarón, bueno, te voy a leer aquí lo que es escrito, ya que creo que era un héroe por ponerse su armadura creía que era un héroe por ponerse su armadura y ayudar a personas, pero solo lo hacía por lo que pensaban los demás y no tanto por el bien. Luego, cuando se dio cuenta, sintió tristeza y quería hacer una acción de cambio para recuperar su familia y demostrarse a sí mismo que es una buena persona. Ok, bueno, voy a dejar de compartir la pantalla con una indicación para terminar esta parte. Antes, Camila Orquera, ¿qué opinas de lo que hemos estado hablando hasta ahora? Cualquiera de los ejemplos. Camila Orquera. Gracias. Carolina Montserrat. ¿Estás presente? Sí, Licey. ¿Puedes darnos algún ejemplo de lo que hemos estado mencionando respecto de las emociones que se producen y de la conducta que hay, bien sea en El Caballero de la Armadura Oxidada o de la película, si la has visto ya? Sí, Licey. Que en todas las emociones tiene una característica de la película y a mí la que más me llamó la atención fue la de asombro en la película porque cuando la chica está en el hospital y se le pasa la pulsera, me asombró demasiado porque era un artículo, por decirlo así, extraterrestre. Ya. Es un signo muy particular de la película. ¿Sí? Bueno, iba a decir algo, pero se me ocurrió. Ya. Ok, muy bien. Atiendan entonces, para terminar esto. Vamos a tener presente esto, ¿sí? Para ir aprendiendo realmente hacia dónde vamos. El próximo jueves veremos este aspecto de la consolación y la desolación, para que usted pueda realizar su segundo comodín y estemos listos para la primera tarea, que eso ya es obligatorio. ¿Okay? Miren, cuando hablamos del discernimiento, mencionaron varios de ustedes que hay que discernirnos para saber lo que es bueno, lo que es malo, lo que está bien o lo que está mal. O discernimos para tomar decisiones e irnos por lo bueno y no por lo malo. Bueno, aquí un criterio que obviamente hay que tenerlo es que, obviamente, si yo sé que algo es bueno, voy a decidir por lo bueno. Porque si sé que es algo malo, voy a decir, a ver, ¿le mato o no le mato a mi compañero que me cae mal? No, pues obviamente eso es malo. Aunque algunos podrán decir que le hacen un favor a la patria, pero no. ¿Ya? Pero no puedo tomar decisiones de esas, ¿no? Me vienen unas ganas no sé, de aniquilar a todas las mascotas que se aparezcan en el camino y me hago ninja y las parto en dos. Obviamente eso no, ¿ve? San Ignacio dice que el discernimiento espiritual debe servirnos para tomar decisiones entre dos cosas buenas y escoger la mejor. Obviamente,
¿no? Cuando yo estoy yendo mal en la vida, tengo que darme cuenta que debo cambiar y decidirme por hacer bien las cosas. Eso se entiende, ¿no? Esto lo vamos a ir trabajando, perdón, bajé mucho esto lo vamos a ir trabajando en todo este tiempito de este aporte y lo iremos viendo en la práctica, en la historia de la iglesia el próximo trimestre. Ya veremos cosas curiosas de la iglesia que no las conocemos y que nos van a poner, nos van a abrir los ojos un poco. ¿Sí? Pero bueno, tengan en cuenta de qué se trata el segundo comodín, ¿no? Es el trabajo fuente para poder hacer las tareas. Esto de la desolación. No les voy a pedir que se pongan a pensar cuando han estado desolados, porque les va a causar desolación. Que no tenemos el criterio ignaciano todavía, que ya les mencionaré posiblemente. Pero sí, tengan presente todo esto para poder realizar las actividades que estamos haciendo, ¿no? Fíjense en la historia con lo que están tratando con Dani y aquí acabo, ¿no? ¿Cuáles son las emociones que se producen en ese proceso histórico? O de pronto Napoleón no tenía emociones, los periodistas que escribían conforme iba llegando Napoleón, ¿no? No tenían emociones, no eran fríos como, ¿no? Como un témpano de hielo y solo escribían porque les tocaba, ¿no? O realmente tuvieron miedo cuando Napoleón se acercó y después de que le decían tirano, le dijeron amado líder, por decir algo, ¿ya? Y las emociones nos hacen cambiar, ¿no? Hacen que tomemos decisiones diferentes. Incluso hasta en lo académico, ¿ve? Y en filosofía tenía una decisión para hacer un trabajo final de la carrera y resulta que hice otro porque me emocionó literalmente lo que dijo un profesor. ¿Cambió? Tengamos en cuenta estas cosas. Hemos estado empezando de a poquito. Gracias por la participación. Y tengamos en cuenta esto. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Hay algunos, a ver, el próximo jueves terminen de tener algunas cositas en cuenta el Caballero de Madera Oxidada y también adelántense, terminen de ver ya la película. Recuerden que para este jueves ya deben entregar el primer comodín. Esto es en diciembre, ¿cierto? Entonces hay que entregarlo ya y hay que terminar ya de ver la película. No es una película aburrida, me parece. Es más bien bastante llamativa, interesante. Y no es que los aliens como en el Día de la Independencia y cosas de... No, no. Tiene bastante incluso profundidad y parte emotiva también. ¿De acuerdo? Entonces tengamos presente esto para una vez. Yo les voy a subir, como les dije, el material, primero las diapositivas que les presenté, se las voy a subir para que las tengan, ¿ya? Lo que vamos a trabajar posteriormente. Con lo que usted tiene que ir incluyendo en el cuento. En el cuento, por ejemplo, que se me olvidó, tiene que incluir esta parte de las emociones, ¿no? Mostrarle al caballero cómo pensaba las emociones, pero no del caballero, sino el cuento que usted está haciendo, lo que usted quiere hacer, o el grupo que está trabajando, el equipo que está haciendo. ¿De acuerdo? Seguiremos recalcando en estas cosas y no se olvide que en esta semana tiene que subir usted por lo menos las páginas, aunque sea en blanco, del cuento con los nombres de los que van a, los integrantes que van a estar del grupo. ¿De acuerdo? Yo quiero hacer ese checklist en esta semana. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Ya? Bueno, conmigo hasta aquí. Le voy a dar el paso a Dani. No hemos tenido ahora un pequeño descanso, pero bueno, a veces nos jaloneamos así. Otras veces les damos media hora de tiempo para que se paren de cabeza y se den vueltas. Esta vez les pedimos que se esfuercen un poco, ¿no? Pero antes de empezar, si estás cansado de estar sentado, puede hacer lo mismo que yo, ¿no es cierto? Me levanto y me estiro un poco, ¿sí? Un médico le decía a mi hermana que fue a una consulta médica, cuando se levante haga como los perros, ¿sí? Estírese. ¿No? Estírense, estírense. Y un minutito, dos, seguimos para que respire y bote el aire.
Ok, entonces en los minutos que vienen a continuación vamos a iniciar la serie de exposiciones para adentrarnos ya en materia de historia. Vimos la introducción, todo eso, lo de la línea de tiempo también. No me entregue eso, por favor. Lo que acaban de hacer es la base con la que luego van a seguir trabajando. Bien. Les había enviado la semana anterior a que lean, ¿no? Para proceder a las presentaciones. Esto, como les había explicado, no es una participación, sino las participaciones, como ustedes saben, valen 2 puntos, 3, dependiendo. Esto realmente es una exposición y su puntaje es de 10. ¿Ya? Iba a ser la presentación del proyecto el día de hoy, pero lamentablemente por las situaciones que se están viviendo aquí en el colegio, ¿no? Los campeonatos, las actividades por la fiesta de Quito, etcétera, etcétera, como ustedes podrán apreciar, el salón se encuentra vacío. No sería justo realizar la presentación del proyecto estando personas ausentes. Entonces, pero sí podemos ir avanzando con las exposiciones de historia universal para ir avanzando. Yo les estoy presentando. Bien, alguien que desee comenzar. Voy a compartir pantalla. Y si no, yo escogeré. ¿Nadie? ¿Nadie desea comenzar? Ya no iban detrás tuyo. Oh, bueno, o sea, chuta, qué triste. O sea, me da la impresión que nadie está preparado. Entonces, para efectos de utilización del tiempo, deberé colocarles a todos 0. No podemos estar esperando o estar esperanzados en que el día de clase otro vaya a hablar para yo no hablar. Todas las clases debo yo prepararme y estar preparado. ¿Ya? Entonces, parece que nadie... Profe, Sí. tengo una pregunta. La exposición, o sea, solamente teníamos que explicar lo que leímos, ¿verdad? Sí, sí. Puedo hacerlo yo. Yo leí sobre el Antiguo Egipto. Gracias, gracias. Bien. Entonces, yo me salto esto, de verdad no, ya no es pertinente, ¿no? Pero haré una revisión así rápida. Prehistoria, ¿no? Edad se divide en edad de piedra, edad de los metales, y es una edad en la que el ser humano empieza a hacer sus primeras herramientas, ¿no? Ustedes verán ahí lanzas, arcos, flechas, arpones, agujas, ¿no? Bien, ¿no? También empezaron a pintar, ¿no? Pinturas rupestres en las cavernas, ¿no? O también hacer estas figuritas de arcilla. Antes, en la prehistoria, ¿no? El mundo pasó por tiempos helados que se llamaron las glaciaciones. Se conocen unas 4 glaciaciones principales, ¿no? Y solo simplemente para que vean que el clima antes era distinto al clima de ahora.
No crean que siempre el clima del planeta fue igual, ¿no? O que geográficamente los territorios eran idénticos a los de ahora. Sí, eran parecidos. Pero, por ejemplo, muchas zonas que ahorita están cubiertas por el mar, antes eran tierra firme. Mucha parte del agua que ustedes ven en estado líquido, antiguamente estaba congelada en esa época de la glaciación. Vemos, ¿no?, más herramientas. El ser humano siempre pensó qué hacer, ¿no? Y trabajaba herramientas de hueso, de espinas de pescado, de piedra, de madera, etcétera, etcétera. De las astas de los animales, de cuernos, hacía hilos o fibras con tendones, etcétera, etcétera. También aparecieron los agricultores, ¿no?, en ciertas partes del mundo, con diversos cultivos, ¿no? No es como ahora que todos podemos comer casi de todo, ¿no? Sino que en ciertas partes del mundo y de acuerdo al medio geográfico, en algunas zonas se daban ciertos tipos de cereal. Por ejemplo, tenemos el arroz en el sureste asiático, ¿no? El trigo en el Medio Oriente, el maíz acá en los Andes, etcétera. Y asimismo, de la manera en que se estaba aprendiendo a sembrar, cultivar, el hombre también aprendió a domesticar ciertos animales que eran salvajes, obviamente, ¿no? Entonces llega un momento dado en que el hombre se cansa de cazar y estar ahí a la buena de la naturaleza, ¿no? A veces salía a cazar y no encontraba nada, que pasara hambre, etcétera, etcétera. Entonces al ser humano se le dio la genial idea de capturar a los animales, no matarlos, tenerlos ahí cuidaditos, no dándole comida, agua, y esperar a que se reproduzcan. Ahí nace la ganadería. Y claro, otra cuestión importante que nace son los tejidos hechos con vegetales, ¿no? Cultivos textiles, ¿no?, las fibras, ¿no? Por ejemplo, una que tenemos aquí en Ecuador son los sombreros de paja toquilla, ¿no? De fibras. Eso también ocurrió en esta época. Y finalmente, los primeros asentamientos humanos fijos, ¿no?, que se conoce con el nombre de sedentarios. El ser humano ya al conocer la agricultura, ¿no?, al aprender a sembrar, a cosechar, ¿no?, porque no es simplemente tirar la semilla y esperar a que crezca, no, hay que cuidar la planta, ¿no?, y asimismo hay que cuidar a los animales. Una vez que el hombre aprende a cuidar plantas y animales, permite que se quede en un sitio y no ande vagando ahí, buscando en qué árboles tiene comida o qué animales puede cazar. Entonces, el conocimiento de la agricultura y la ganadería ocasiona que el hombre, el ser humano, ¿no?, viva en un sitio fijo. Y ahí es que comienzan las primeras ciudades, ¿no? Eran pueblos. Bien, también vemos los inicios de la alfarería, ¿no? Alfarería, esto que hacen las vasijas de barro, ¿no? Y también los inicios de la metalurgia, ¿no?, la edad de los metales, ¿no? Y bueno, entramos ya luego, se inventa la escritura y entramos a lo que es la historia. Ahora sí, tenemos ahí las 4 edades de las que estamos hablando y de las que habíamos hecho la línea de tiempo, ¿no? E iniciamos con la edad antigua, que inicia desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, fecha exacta el 476, pero para redondear y que sea más fácil de recordar, ¿no?, el año 500. ¿Okay? Adelante, Anabel. Ya. Bueno, el Antiguo Egipto fue desde 3500 a.C. al 25 a.C. Digo esto porque el último faraón gobernó hasta el 25 a.C. Ya. Aquí fundaron civilizaciones cerca del río Nilo,
Lo más característico fue las construcciones piramidales, en las cuales son la pirámide inclinada, la saqqara, las pirámides escalonadas, y el Gizeh, que fue una de las mayores construcciones. Eran de piedra y las piedras las transportaban con troncos. Y otra cosa que también les caracterizó fue los jeroglíficos. Era la escritura y estos representaban ideas, sonidos y eran leídos solamente por los sacerdotes y los escribas. Ya también se caracterizó por cómo los enterraban a los muertos. En este caso, los más ricos los momificaban. Los órganos internos los ponían en unos recipientes que eran los canopis. Y el cuerpo se conservaba con atrón, que eran unas sales, y se volvían venas de lino. Luego ponían en unas cajas decoradas y con su retrato. Y las innovaciones claves fueron los veleros y los hornos de cerámica. Y ya. Está bien, Ana Belén, hasta ahí nomás, gracias. La civilización egipcia, ¿no?, se conoce como una civilización fluvial o hidráulica, ¿no? ¿Podrías recordar cuál es el río que proveía de todos los recursos a esta civilización? El Nilo. Gracias. ¿Tienes ideas? Gracias. ¿Alguien que desee continuar? Profe, yo quisiera hablar sobre Mesopotamia. Y una pregunta, o sea, yo la había investigado un poco más, ¿no tiene problema de que hable un poco más de eso aparte? De Mesopotamia, un poco más, la había investigado. ¿O solo lo que... Si quieres, lo que está presentándose es una forma resumida para dar ya... Ya, profe. Entonces, Mesopotamia estaba ubicada entre los ríos Nilo y Éufrates. Dice que anteriormente Mesopotamia significa una palabra griega que significa tierra entre ríos. Y dice que aquí hubieron grandes inventos y aparte produjeron la escritura, el nacimiento de las matemáticas y grandes instrumentos como el regadío. Ya, entonces aparte de eso hubo la escritura que ellos antes utilizaban. Asimismo, de la misma manera, su escritura era pictórica que los egipcios, pero los egipcios luego evolucionaron su escritura y se convirtieron en jeroglíficos. Pero la escritura de Mesopotamia es de pictogramas. Dice que aparte ellos crearon una rueda que era pesada. Karim, ¿recuerdas exactamente el nombre de cómo era ese tipo de escritura? La escritora, perdón, esa, si no me equivoco, era, ¿cómo se llama? Pictográfica. Ya, pero tiene otro nombre. No sé si lo tengas ahí, pero continúa, adelante. Bueno, esa era la escritura cuneiforme, profe, aparte. Esa escritura apareció y también aparte aparecieron otros inventos como el narrado, la rueda y también la épica. Bueno, la épica es como bueno, es como un poema más o menos, profe, de lo que había investigado. Y aparte, o sea, dice que las ciudades del estado de Mesopotamia está actualmente es en Irak. Y, o sea, ellos antes hacían a los reyes, más o menos a los que dirigían eso, los esclavos que le manejaban, o sea, que le aclamaban a ese rey, ellos morían junto a él y luego los enterraban más o menos al lado de él en pequeñas copas, a los sirvientes del rey más o menos. Y ya, profe, eso. Gracias. A diferencia de Egipto, y siempre les hago ese hincapié a los estudiantes, Egipto fue una civilización definida, ¿no? Estaba en este espacio
del norte de África, el Sahara y el río Nilo, y fue una civilización única, ¿no? Una sola, una continuidad de una sola civilización. A diferencia del espacio mesopotámico, Mesopotamia, ese nombre viene a encerrar un lugar, la tierra entre ríos, ¿no? Y a diferencia de Egipto, Mesopotamia fue un espacio geográfico en el que vivieron muchas civilizaciones. Fíjense, en Egipto solo fue la civilización egipcia. Y en Mesopotamia, en ese espacio, en diferentes tiempos, se sucedieron muchas civilizaciones. Primero estaban los acadios, luego vinieron los sumerios, luego vinieron los babilonios, asirios, y luego los neo-babilonios, o caldeos. Entonces, esas fueron las 5 principales, ¿no? En ese orden: sumerios, acadios, babilónicos, asirios y neo-babilónicos, o caldeos. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Mesopotamia fue un espacio en donde convivieron muchas civilizaciones a lo largo del tiempo, mientras que en Egipto fue una civilización única a lo largo de sus más de 3000 años de historia. ¿Ya? Y estos fueron los grandes inventos. Gracias, Karim. La escritura, ¿no? Era una escritura pictográfica que usaban. Fíjense, cada uno de estas civilizaciones inventó un modo de escritura distinto, ¿ya? Los egipcios escribían en jeroglífico y los mesopotámicos escribían en una escritura pictográfica llamada uniforme. Esa es la escritura. Gracias, Cani. ¿Alguien más? Profe, yo puedo hablar de la antigua Grecia. Ya, adelante, pero procuremos ir en orden, ¿no? Procuremos ir en orden. Pregunto si alguien no desea participar. Alguien más que esté, para no perder el hilo, ¿no? Tenemos aquí. Profe, ¿yo puedo hablar del Imperio Persa? A ver, adelante, primero los persas y después Grecia. Espérenme un segundo. Oh, no, ya estamos con el tiempo. Sí, ya estamos fuera del límite de tiempo. Disculpen, me he pasado 2 minutos. Entonces, les pido, quedan pendientes, ¿no? ¿No? Que va a hablar de Grecia, y quién iba a hablar de Persia. Yo, profe, Gabriel Zurita. Ya, ok. Entonces quedamos pendientes con ustedes para la siguiente. Pero el resto, por favor, no se olviden, hay unos temas que se han saltado. Por ejemplo, aquí tenemos Stonehenge, Inglaterra, o la civilización de la India. ¿Ven ahí? También está la civilización minoica, interesante también. Aquí los diversos imperios que yo les mencioné, ¿no? Sirios, etcétera, etcétera. Y también estas civilizaciones marítimas, ¿no? De comerciantes, navegantes, como los micénicos, fenicios, cartagineses, etc. Entonces, eso, la antigua China, no se salten, ¿no? ¿Querías comentar algo, Ariel? Sí, profe, yo también quería exponer esta clase, pero ¿puedo exponer la otra? Iba a exponer sobre la cultura minoica. Ya, perfecto. Entonces nos quedamos pendientes. Y Martín, adelante. Yo también quería decirle que si es que puedo dejar pendiente mi exposición para la siguiente clase sobre las glaciaciones. Ya, correcto. Entonces quedamos pendientes ahí, chicos. Vayan, descansen, desayunen, inspírense.